realidad, por ahí uno escuchaba a Teresa algunas cuestiones para no repetirlas, ¿sí? Voy a ser mucho más sintética. La idea de hoy, bueno, yo les comento, soy psicóloga y aparte hago trabajo teórico, ¿sí? Académico, desde hace 15 años sobre la cuestión de género. Específicamente trabajo ahora sobre las mujeres mapuches, ¿sí? Y estuve pensando desde la charla ya con Jimena, bueno, sobre qué trabajar. Y pensaba un poco, bueno, trabajar, ya que estamos en este ámbito, sobre la mujer trabajadora, ¿sí? Y cómo fue un poco el derrotero histórico. Hoy tenemos un montón de derechos, ahí por ahí Teresa hablaba específicamente y vimos en el video los derechos que se fueron adquiriendo en relación a la sexualidad, en relación a la identidad de género, ¿sí? Pero también, bueno, esta lucha empieza en 1950, ¿sí? Donde las mujeres de clase media blancas van ganando, ¿sí? Los espacios públicos cada vez más. De hecho, tenemos una presidenta mujer, ¿sí? Con lo cual ha ganado la mujer los espacios públicos. Sí aparecen otras preguntas, ¿sí? Tenemos mujeres en cualquier espacio público, ¿sí? Desde los medios de comunicación, desde lo político. Ahora, ¿qué mujeres acceden a esos lugares? ¿Sí? La mujer ha ganado esos espacios, ¿sí? Sigue ocupándose igual el lugar de lo doméstico, ¿sí? Muchas de ustedes deben ser trabajadoras, con lo cual no han dejado de, sí, han ganado espacio en lo público, pero llegan a la casa y tienen que, ¿sí? Dedicarse a la crianza de los hijos, quienes tienen hijos, ¿sí? La cocina, digamos, estos lugares como estereotipados para la mujer, ¿sí? Y naturalizados también, porque bueno, la crianza de los hijos corresponde a las mujeres por naturaleza, ¿sí? Le contaba a Jimena que, bueno, yo he dado clases en la universidad, que tenía un compañero de clases, su mujer también era compañera, y como que esto estaba naturalizado, ¿no? La mujer tiene que criar al hijo. Y nosotros también lo tenemos naturalizado, ¿sí? Digamos, es el deber ser de la mujer. Teresa decía, y para no ser repetitiva, esto de lo que yo llamo el mito mujer igual madre, ¿sí? Para ser mujer hay que ser madre y hay que creer en el amor romántico, ¿sí? Y esto es una construcción de la modernidad, ¿sí? Una tiene que querer casarse, el matrimonio como, ¿sí? Si uno va a los chicos, ahí está Iván, de segundo, tercero, probablemente las nenas todas se quieran casar, ¿sí? Y tener hijitos. Y esto sigue estando, ¿sí? Más allá que la familia, en términos de la familia nuclear, hoy no sea ese el modelo, ¿sí? Ha variado, pero en las cabezas de todos y de todas seguimos teniendo este mismo modelo. Con lo cual, bueno, se tiende a reproducir eso, ¿sí? Esto de la mujer tiene que criar a los hijos, gana espacio en lo público, pero tiene doble tarea o doble función, la de la casa y la del espacio público, ¿sí? Trabajando donde sea. Y en el caso, esto lo ganan las mujeres, digamos, los derechos, las mujeres, yo les decía, blancas, occidentales, podríamos pensar de clase media. Ahí el compañero preguntaba qué pasa ahí con las mujeres, ¿sí? Más vulnerables en términos sociales y económicos. Y si uno piensa en las mujeres de clase baja, siempre han laburado. Digamos, no lo ganan a partir de 1950 en adelante, ¿sí? De hecho, han trabajado para las mujeres blancas de, ¿sí? Digamos, en las tareas domésticas, la criada, la niñera, ¿sí? Digamos, siempre han cumplido esta función de trabajadoras, mucho antes que la mujer, ¿sí? Occidentalizada. Podríamos pensar el modelo de la mujer europea, que de alguna forma nosotros también lo reproducimos, ¿sí? Porque Argentina es un país que tiene un modelo europeizado, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora, me parece, desde los lugares de la militancia, ¿sí? Y de algún punto desde la academia, es repensar estos lugares, no universalmente para todas las mujeres. Hay muchas que han accedido, ¿sí? A espacios. ¿Qué pasa con aquellas mujeres trabajadoras muchas veces que todavía no tienen espacio de visibilidad, ¿sí? Que siguen ocupando ese lugar de
confinamiento y donde no tienen la palabra, ¿sí? A ver, si pensamos en estas mujeres, voy a tomar el caso de la presidenta, ¿sí? No es cualquier mujer que llega ahí, ¿sí? Hay una formación universitaria, hay cierto poder económico previo, ¿sí? Hay un montón de condiciones que no es igual para todas las mujeres. Y entonces la idea es poder pensar en aquellas mujeres que no acceden y que posiblemente queden invisibilizadas aún hoy, ¿sí? Aunque la mujer en términos universales haya ganado muchos lugares, bueno, esto no es para todas, no es igual para todos. Y hablando de igualdad, pensaba en el video también del inicio, ¿sí? Ahí ponían iguales, bueno, iguales a quién y cómo, digo, la cuestión de la igualdad, en realidad por ahí desarmarlo un poco más, ¿sí? Ni iguales a los hombres, ¿sí? Porque no somos iguales, ni lo vamos a hacer por más que lo intentemos, ¿sí? Y tampoco tenerlos como enemigos a los hombres. Muchas veces aparece esto de el feminismo como contra el hombre, ¿sí? En realidad el hombre, me parece que para no repetir lo de Teresa, bien lo decía, esto de que también hay un estereotipo de masculinidad, ¿sí? Y está también presionado para cumplir con ese estereotipo, como el de la mujer en relación a la maternidad, en relación al hogar, ¿sí? En relación a ciertos cuidados y lo que es la feminidad, ¿sí? Estas son construcciones. Pero a ver, el hombre también tiene un lugar que cumplir, porque si no, como decía Teresa, es menos hombre, ¿sí? Está como obligado a eso. Entonces, digo, la idea de mujeres contra varones, que por ahí es la, ¿sí?, más conocida, desde esto de, bueno, las feministas vamos contra los hombres, los que nos ponen en este lugar son los hombres y nada más. En realidad es un sistema, ¿sí?, que lo nominamos el sistema patriarcal, ¿sí?, el patriarcado, el que pone en ciertos lugares a mujeres y a hombres, ¿sí?, no solamente a las mujeres. Quizás las mujeres hemos sido las más castigadas, pero también en esto de tener que criar a los hijos, pensar en el poder que tenemos, ¿sí? Yo la veo ahí a Daniela con Iván, digo, las que somos madres de hijos varones, ¿sí? ¿Qué reproducimos ahí? Casi en automático, cuando criamos varones, ¿sí? Y cuando criamos mujeres también, porque hay ciertos estereotipos, la nena tiene que cumplir con, ¿sí?, jugar con el bebé, que va a ser su hijito, ¿sí? Y en esto construimos una mentalidad, que después se refuerza con la escuela, con las instituciones. El hombre, y tiene que ser, ¿sí?, lo más macho posible, jugar al fútbol, le tiene que gustar eso. Y de cierto punto, nosotras somos quienes reproducimos esto, sin darnos cuenta. Digamos, el empoderamiento de la figura masculina, ¿sí?, y esta debilidad de la figura femenina. Pero es la mujer la que tiene ese poder, ¿sí?, principalmente, digamos, porque es la que ha sido designada para criar a los hijos, y sin embargo sigue reproduciendo lo que llamamos el sistema patriarcal, que en realidad, por eso, no tiene la culpa el hombre del sistema patriarcal, ¿sí? Es un sistema que hace que la sociedad haya funcionado de cierto modo. Convenía a los grandes poderes que la mujer esté en la casa, ¿sí?, y que cría a los hijos, y que el que tuviese y portara la palabra fuese el hombre en el espacio público. Esto responde, por eso, no a la culpa del hombre, ¿sí?, sino caemos por ahí en facilismo de algún modo, ¿sí? Es más fácil ponerlo en contrario al otro, ¿sí? Digamos, y sin hombres tampoco existiríamos, ¿sí?, porque a veces la cosa así de me ciego y vamos contra los hombres, bueno, a ver, vamos a ser los compañeros en la lucha, ¿sí?, para ganar derechos, estamos de acuerdo, y no para ser iguales, ¿sí?, porque somos diferentes. El tema es cómo ganamos derechos, y creo que las mujeres blancas y occidentalizadas han ganado muchos derechos, falta todavía que se vean hacia otras mujeres, ¿sí? Por eso yo les comentaba que trabajo con mujeres mapuches, ¿sí?, y uno podría pensar en un montón de mujeres subalternizadas. Tenemos una comunidad boliviana cada vez, ¿sí?, que va creciendo cada vez más,
en la zona, digamos. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Por qué no hablan? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil que hablen? ¿Por qué sus puestos de trabajo, ¿sí?, siempre son en relación de que nos vayan a cuidar a los hijos, de que limpien las casas, o de que trabajen, ¿sí?, en la parte de la verdura, por momentos, de acuerdo al patrón y la patrona que les toque, casi esclavizados, digamos. Y esas mujeres siguen estando invisibilizadas, aunque, vuelvo al ejemplo de Cristina, tengamos una presidenta mujer, ¿sí? Eso no ha cambiado. Y entonces no es solamente ganar espacios en lo público, ¿sí?, es pensar de otro modo, por fuera de esto que es el patriarcado, aunque sea difícil, ¿sí? Mi idea era, por ahí esto, invitar a, por lo menos, cuestionarse cuando uno en sus prácticas cotidianas, porque todas vamos a salir de acá, la que tiene que ir a cuidar al hijo va a cuidar a los hijos, a cocinar, bueno, preguntarse, hacerse la pregunta, aunque no lo pongamos cambiar, ¿sí? Porque también, si criamos un hijo sin ninguna estructura, probablemente no pueda ir a la escuela, o en la escuela lo señalen porque está poniendo en cuestión lo que la escuela enseña, ¿sí? Pero sí, por lo menos, ponernos a pensar, desarmarlo con el pensamiento, aunque hoy no podamos cambiarlo del todo, cada uno en su práctica cotidiana, ¿sí? Yo soy docente, doy derechos humanos, y muchas veces charlo esto con los alumnos y digo, bueno, por lo menos démonos el placer de pensarlo, aunque sea muy difícil de cambiarlo, ¿sí? Y digo, ¿y esto cómo lo reproducimos todos los días? Porque por ahí lo reproducimos más nosotras, y ahora sí le hablo solo a las mujeres, que los hombres, ¿sí? Podemos tener un compañero piola, que allá el caso de Dani, que ayuda a cocinar, el mío también, ¿sí? Allá tenemos testigos directos, pero digo, no pasa por el caso particular, ¿sí? Y esto de reproducir también cuando una gana espacios que reproduce, ¿sí? Porque en general cuando ganamos los espacios reproducimos el mismo lugar que tenía el hombre, que en realidad responde a la lógica patriarcal, no responde a ese o aquel hombre, ¿sí? Responde a lugares ya preestablecidos, y nada cambia, esté una mujer, esté un hombre, como director de un hospital o directora de un hospital, como director de escuela o como directora de la escuela, la lógica sigue siendo la misma. Entonces, estuvo buenísimo, ¿sí?, ganar derechos, lo seguimos ganando, ¿sí?, que tienen que ver con la universalidad, ¿sí? El voto es universal, estaba el ejemplo en el video, ¿sí?, con Evita. Digo, bueno, ¿ahora qué? Digo, me parece que hay que profundizar esto, que igual, ¿sí?, por más que el modelo de familia haya cambiado, por más que la mujer ocupe ciertos lugares, en las cabezas seguimos pensando igual, ¿sí? Y si uno va y le pregunta a los nenes de segundo o tercer grado, casi todos les van a reproducir el mismo modelo, aunque vivan en el 2014. ¿Sí? Entonces, por ahí esta invitación a desarmar. Ahí Jimena me había, no sé dónde está, allá, me había dicho de, bueno, invitar a que también participen ustedes y pensar algunas cosas. Yo vine con poco soporte de filminas y soporte técnico o tecnológico, pero bueno, mínimamente era esta la invitación, ¿sí? Pensar también, digo, yo en mi práctica desde la academia, cómo nos nombramos, ¿sí? Cómo nombramos al otro. El ejemplo, por ejemplo, del matrimonio y patrimonio, digo, ¿a qué refiere? Digo, uno cree en el matrimonio y si uno se lo pone a pensar, ¿sí?, viene de la idea de madre, de matriz, ¿sí?, y tiene que ver con el amor romántico, ¿sí? Ahora, el patrimonio, que tiene que ver con lo económico, ¿sí?, con los bienes, tiene que ver con el padre, con el hombre, ¿sí? Hasta cómo nombramos cuestiones sencillas, ¿sí? Está la marca de esta cuestión de poder en el género, que es lo que por ahí tenemos que empezar a desarmarlo, ¿sí? A ver, y que no quiere decir que uno no tenga deseo de casarse y de enamorarse, pero digo, desarmar los modelos, el cómo, o esto que decía Teresa, bueno, de ser madre, ¿sí?, o de ser padre, pero cómo son esos modelos que vienen ya con una matriz que no nos damos cuenta porque ya está instalada, ¿sí?, y uno lo repite,
sin siquiera preguntárselo. Digo, que puede haber deseo ahí y decisión, que era lo que decía Teresa, ¿sí? Decidir bueno, ¿cómo? ¿Sí? No con el modelo ya preestablecido, que es el que nos marca de vuelta el sistema de poder que es patriarcal. Bueno, básicamente, lo voy a hacer cortito y me había traído la punta memoria. Esta era la propuesta, ver si alguien quería preguntar algo o proponer algo, no solamente preguntar. Digo, porque también es una construcción colectiva, ¿sí? Digo, si bien este lugar es medio desigual de sentarse al frente, la idea era poder, ¿sí?, compartirlo con todos, ¿sí?, y por ahí proponer, no solamente que uno venga a decir o impartir algo, sino que sea más horizontal, porque en realidad tiene que ver con eso, con una construcción diaria y colectiva, ¿sí? Por más que yo piense diferente y en mi casa diferente, no hay cambio posible si no es colectivo, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Les agradezco la atención y bueno, cualquier pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sandra, yo soy de Puerto Pirámides y bueno, en realidad nuestra comunidad es bastante desestructurada en algunas cosas, pero en cuestiones de fondo vuelve la estructura a poner el pie sobre el patrimonio, como vos lo dijiste. El tema es que cuando nosotros queremos desestructurar determinadas actitudes, también tiene que estar acompañada por políticas públicas, ¿sí? En el caso del jardín infante, comencemos desde ahí donde nuestros niños comienzan la vida, digamos, educativa, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestro jardín de la escuela, ahora este año se ha dicho que no va a haber un espacio para las niñas y un espacio para los niños, sino que el niño puede ir a jugar con las muñecas y las niñas pueden ir a jugar con los autitos, como a variar un poco eso. Pero eso tiene que estar acompañado con una política pública de fondo. Como dijo acá la doctora, que hay que escuchar a los chicos, ¿sí? Los funcionarios públicos. Bueno, y con una formación también, ¿sí? Claro. Porque si la maestra, por más que venga la política pública, Exacto, diga, sí, tienen que jugar, digo, y pasa con muchas maestras, ¿sí? Exacto. Donde en realidad tienen una estructura, la escuela como reproductor de este sistema es una entidad muy fuerte. Pensemos que todos los pibes pasan por la escuela, ¿sí? Y de alguna forma la escuela moldea cabezas, y moldea cabezas en este sentido, ¿sí? Y las maestras, a ver, sin querer, pero cumplen con esto. Es lo que también hablamos de, lo tenemos como claro ejemplo, tenemos una presidenta mujer. Yo lo que estaba mirando en la imagen del video, que cuando aparece la figura de la compañera Evita, aparece la figura de 2 millones de hombres atrás y ella sola como una luz en el camino. Y es muy fuerte porque el cambio lo generó ella desde el año donde dio el derecho al voto, y sin embargo hoy tenemos una presidenta que a nivel mundial, a través de las redes sociales, a través de las comunicaciones súper interrelacionadas, no podemos hacer un cambio más que la modificación de la ley del 1994. Es como muy, yo no lo entiendo. Sí, por ¿Qué eso pasa? digo, desde la política hay que acompañarlo y socialmente hay que acompañarlo, ¿sí? Ambas cuestiones, digo, por eso, porque después se puede legislar muchísimo, ¿sí? Digamos, la ley en general va avanzado en relación a los cambios sociales, y digo, en los derechos del niño, en los derechos de la mujer, ¿sí? Digamos, avanza la ley, todavía las prácticas, digo, pensando en los derechos del niño, que algo decía Teresa, sí, siguen siendo de la ley del patronato, que era, sí, digamos, y se siguen reproduciendo muchas prácticas de ahí. Con lo cual, digo, por un lado, acompañarlo de políticas públicas, ¿sí? Y por el otro lado, socialmente, si no hay un cambio social, por eso digo, si la maestra no empieza a pensar en algunas cuestiones, por más que le digan, mira, la bajada de línea es que puedan jugar con cualquier juguete, o que no haya así
estructura, o que el nene no tenga que ir con el guardapolvo en el jardín azul y la nena con el rosa, ¿sí? Supongamos que vayan cambiando algunas cosas, pero si la maestra ahí no lo puede bajar a los chicos, es lo mismo que la nada, queda en el papel, ¿sí? Que me parece que es lo que muchas veces pasa con las leyes. Algunas, ¿sí?, la identidad de género, matrimonio igualitario, digamos, han tenido una fuerte pelea de los movimientos en las calles, pero no todas las leyes, ¿sí? Y aún así, las prácticas que tenemos como sociedad, ¿sí?, siguen estando 20 pasos para atrás. Digo, por un lado las políticas públicas que tienen que acompañar, y por el otro lado, bueno, ¿qué pasa con esa política pública? ¿Cómo se baja? ¿Sí? ¿Cómo tiene una incidencia real en el pueblo? Porque si no, no funciona, ¿sí? Y por eso digo, pensando en por ahí esto no tiene que ver estrictamente con la cuestión de género, pero sí, bueno, la ley del patronato al día de hoy, ¿sí?, tiene vigencia en las prácticas. Si bien se derogó en relación a los derechos del niño, bueno, y así un millón de ejemplos. Digo, por eso, bueno, las dos cuestiones, la política pública, ¿sí?, y la conciencia social, porque si no, sí, nos queda como, falta una pata en la mesa. Digo, me parece que ambas cosas. Quizás vos decías que eras en Pirámides, bueno, por ahí en una comunidad que vos contabas que es un poco más flexible o abierta a pensar ciertas cosas, quizás se puedan ir, ¿sí?, avanzando en esto que se permite como comunidad más chica. Pero bueno, es un trabajo arduo y diario. Juli, yo me parece que por ahí lo que está planteando Sandra y eso, y lo que de alguna manera decías vos hoy, me parece que la palabra clave es de construir. Porque hay muchas cosas que están invisibilizadas o naturalizadas, y me parece que es interesante poder empezar a pensar espacios de deconstrucción, donde una se encuentre con otras compañeras y puedas pensar todas estas cosas, porque además estamos como todas bajo distintas opresiones. Entonces, en esto del acceso al poder de las mujeres también habría que pensar en qué casos esa mujer que accede al poder de alguna manera no accede porque garantiza la reproducción del sistema patriarcal, y entonces estamos todos cómodos con que eso sea así. Digo, ¿qué pasa cuando eso no está garantizado? Y además pensar también en las condiciones que nos atraviesan de clase, de género, de raza. Es como en esto que vos decías hoy de la visión europeizada de la cosa, poder pensarnos como mujeres latinoamericanas y qué es lo que está pasando acá, ¿no? Un pensamiento de producción propia, ¿sí? Porque también, bueno, por ahí Gabriela en esto sabe, y también esto de la lucha feminista, ¿sí? Digo, ha venido muy signada del pensamiento europeo, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, se pensó en ganar derechos, ¿sí?, pero que en esos derechos las que han sido beneficiadas han sido ciertas mujeres, no todas, ¿sí? Y esa diferencia aún sigue estando. Entonces, por eso digo, buenísimo en el periodo que se ganan los derechos, ya algunos los tenemos ganados, vamos a relativizar, ¿sí?, no todos. ¿Qué pasa, ¿sí?, con estas otras mujeres invisibilizadas? ¿Sí? También pensar un poco más en la autonomía colectiva, el trabajo de construcción, como decía Gabriela, digo, en esto de poder de construir con el otro, ¿sí? Pasa en la academia, donde por ahí, bueno, uno tiene un cierto poder, ¿sí?, entonces piensa por y sobre la otra, ¿sí? Como si yo ahora me voy de acá y escribo algo sobre la mujer trabajadora, y la mujer trabajadora no habló, ¿sí? O la mujer mapuche, o la mujer boliviana, bueno, entonces también hay una cuestión de poder ahí, ¿sí? Por eso la idea es la construcción entre todas.
Y si una puede escribir porque le sale mejor y le gusta más, buenísimo, esa escribirá, ¿sí? Y la otra irá a militar a la calle porque, ¿sí? Y la otra hablará en público porque tienen mejor oratoria, ¿sí? Bueno, esto de lo colectivo, porque si no también hay poderes donde reproducimos la misma lógica que queremos desarmar, ¿sí? Si hay una que puede hablar por todas, y detenta un poder y encima reproduce, es un cambio de figuritas porque reproduce el sistema patriarcal, estamos en la misma. Digo, bueno, hay ahí que hacer una deconstrucción, ¿sí? Donde nos sirva pensar, por eso, qué pasa con el sistema que ha puesto al hombre en ciertos lugares, como dador, como fuerte, como quien tiene que llevar. Sí, digo, yo soy psicóloga, no he hablado de la clínica, pero esto de la depresión del hombre que se queda sin laburo, y que es la mujer la que lleva la plata a la casa, y entonces es menos hombre también. Sí, digamos, estos lugares que han estado tan signados con qué tiene que ver la masculinidad y con qué tiene que ver la feminidad, bueno, problematizarlos un poco, ¿sí? Empezar a pensarlos. Por lo menos a pensarlos, aunque no los podamos derribar del todo y volver ¿sí? a armar, pero bueno, en la práctica cotidiana de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Me paro, pienso 5 minutos, ¿sí? Si tengo un espacio de cierto poder, ¿cómo lo construyo? ¿Qué reproduzco ahí? ¿Sí? ¿Con quién lo construyo? Digamos, estas preguntas que por ahí uno lo hace en automático y reproduce sin querer ese modelo que lo tenemos instalado como un chip, ¿sí? A ver, que uno sin darse cuenta lo reproduce. Sí, no, yo en realidad quiero hacer no sé si constituirá un aporte, al menos una reflexión y un señalamiento, que no es disidente, obviamente, con todo lo que aquí se ha dicho y comparte, o sea, cosa que... No, ni los electrodomésticos, nada de eso. Cuando me sensibiliza particularmente la violencia, el tema de la violencia, y se han hecho las referencias que hizo Teresa, la que hiciste vos, y creo que la sociedad ha avanzado, de todos modos, ha avanzado y mucho. Y ha avanzado también en términos de esa comprensión colectiva que se traduce un día en la manifestación estatal. Esa manifestación que se va componiendo también complejamente, porque el primero en recibirlo, desde el punto de vista, si tuviéramos que hacer una suerte de itinerario de cómo se ha recorrido ese camino, el primero que la recogió fue la escuela pública como Estado. Yo la conozco desde el año 90 y pico, que compartimos alguna pequeña y breve experiencia en ese sentido con Teresa, y que empezó a ser un tema de debate, el tema de la violencia, los derechos de la mujer, y luego eso se tradujo en una profusa actividad legislativa. Hay muchas leyes que hablan del tema. A mí me parece que el talón de Aquiles, la parte más compleja y sensible, es el Poder Judicial, que no termina de internalizar la validez y la urgencia de determinados cambios. Estamos plagados de ejemplos. Esta semana hemos tenido el ejemplo de la chiquita esta golpeada brutalmente y una fiscal que dice que no es violencia de género. Yo digo, encuadrarlo como quieras. Yo tengo conocimiento técnico y sé lo que es el tipo penal y cómo se encuadra, pero está claramente en una situación de violencia de género. El caso hace 15 días de la mujer que más de 100 denuncia al marido golpeador, y la justicia, especialmente el fuero de familia, absolutamente lento, elefantiásico y diría reaccionario en términos de reconocer esos derechos y poner en caja las situaciones de violencia. O sea que si nosotros tuviéramos que hacer un enfoque fino de dónde debe darse una disputa muy clara, desde todas las individualidades y de todas las colectividades, de todas las organizaciones que de alguna u otra manera intentamos poner en evidencia la cuestión, me parece, en la comprensión de lo que trae el fuero judicial, la famosa familia judicial, uno de los ámbitos más anacrónicos, cerrados y medievales que tiene esta sociedad, digo, porque siguen conservando, y donde además se produce un defecto de sistema muy complejo, porque los jueces
hacen prevalecer su creencia personal por sobre el interés colectivo. Resuelven muchas veces por lo que creen desde el punto de vista de su religiosidad o espiritualidad, y no lo hacen desde la interpretación que deberían hacer de lo que la ley dice. Entonces, mientras nosotros no logremos producir un cambio y modificar lo que la magistratura hace, bueno, podremos tener movimiento social, podremos tener legislación, pero la administración de todo ese fenómeno colectivo finalmente recae en mentes arcaicas, en mentes decimonónicas, y que, en definitiva, están absolutamente desajustadas con lo que la sociedad está pensando, una sociedad que ha sido capaz de incorporar no ya este tipo de derechos, sino también los derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, que es todo un avance muy significativo en la sociedad argentina, y que está en línea y emparejada con esto que nosotros estamos debatiendo, porque sería interesante ponerse a pensar la violencia que recibe no solo la mujer, sino de quien quiere ser mujer, y lo castigan por eso, ¿no? Cuánta persona, cuánta humanidad que hay castigada por esto. Así que a esto quería referirme, yo no a lo más retrógrado que tenemos, que creo que es el Poder Judicial. Sí, eso. Bueno, en cuanto a los poderes, sí, digo, para aportar a lo que dice el compañero, sí, pensemos que hay jueces de la época de la dictadura, sí, y que también está ligado con el poder económico, la justicia, sí, como el poder más retrógrado o conservador, sí. Esto sí es cierto. Uno, y esto a título personal, sí, bueno, Argibay Molina, digamos, hay cierto Sosa Faroni, que fue profesor yo estudié en la UBA, psicología, bueno, él daba una cátedra, más allá después de que podemos pensar si es kirchnerista, no, toda la cuestión más política partidaria, ha sido un avance, ¿sí? Resta muchísimo, porque si uno mira a Argibay Molina y Zaffaroni, y después miramos para abajo y quedamos ahí, ¿sí? No podemos mirar ni un escalón más abajo porque es muy conservador. Habrá que darle la discusión también, ¿sí? De hecho, bueno, allá con Gabriela Til, que participamos de un encuentro en diciembre, cuando estuvieron las chicas de la revuelta. ¿Diciembre fue? Sí. ¿Noviembre? Diciembre. Bueno, sí, un colectivo de Neuquén que se llama La Revuelta, que de hecho participaba en los juicios, sí, iba a hacer lío, como para ser escuchados también, sí, porque si no pasa esto, termina siendo la decisión del juez un poco por su escala de valores tradicionales y punto, sí, está bien. Digo, por ahí hacerse presente, sí. Hacerse escuchar, por más que no podamos destituir al juez, o sí, o a la jueza, digo, en esto vamos a ser amplios porque sí, las mujeres también reproducen lo mismo. Lo que quería decir es que si bien en la carrera judicial generalmente acceden a los cargos de mayor jerarquía personas que también pertenecen a un sector social que no quieren cambiar porque están cómodos. Entonces las reformas no solo no les interesan, los perjudicarían. Entonces eso es cierto. Pero también es cierto que muchas veces ponemos en el otro sector el problema. Casi todos nosotros, yo he trabajado en educación y en salud, bueno, Gustavo está en educación tantos años, entonces justicia debe tener un poco más de culpa. Pero en realidad debo decir, y acá cuando él me preguntaba sobre las prácticas privadas y enriquecedoras de abortos clandestinos, esos son médicos, esos se llaman médicos y están en el sector de salud. Las políticas públicas realmente pueden estar fuertemente implementadas y empujadas con reglamentaciones, con recomendaciones, pero quienes las llevan a cabo son personas, y a veces los palos en las ruedas los ponen las personas
menos pensadas. A veces un administrativo cajonea algo porque no está de acuerdo. Con este tema del aborto hemos tenido problemas insospechados con farmacéuticos, con enfermeros, en realidad está en todas partes. Por eso yo, cuando digo revolución cultural, pienso que todos, desde todos los sectores, tenemos que repensar, deconstruir, pensar un poco más en el crecimiento colectivo y en la construcción colectiva y el bien común, y no salirnos de nosotros mismos, porque está en todas partes. Ese nanito está en todas partes. Por otro lado, las leyes, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo posible también que en muchos casos se resolvieran, y también es cierto que desconocemos, así como desconocemos derechos y por eso no los exigimos, desconocemos también los manejos de la justicia, desconocemos que podemos, vos decías destituir un juez, sí podemos. Hay un consejo de la magistratura, hay posibilidad de hacer una denuncia. Cuando el juez Colabelli le negó la interrupción de un embarazo a una niñita violada de 12 años en Esquel, nos dirigimos al consejo de la magistratura y se le inició una causa y se falló a favor de la niña, pero nosotros no usamos los resortes que sí tenemos porque no los conocemos. Por eso me parece que conocer el derecho es un poquito la gran ayuda para poder pensar juntos, si esto es posible, hagámoslo, y esto es bueno para quién, y bueno, tenemos mucho que aprender. Le agregaría por ahí esto que está diciendo Teresa, la importancia que han tenido en todos estos cambios, procesos, pequeños avances, las organizaciones. Porque digo, desde la soledad todas somos más débiles y estamos más volubles y nos confundimos. Cuando nos organizamos con otras compañeras y el entretejido de redes entre organizaciones de mujeres, creo que ha sido de alguna manera el sostén y lo que ha podido empujar a que hoy esté protocolizado el acceso a la intervención voluntaria del embarazo en Chubut, o a otro montón de cosas, o las redes de Socorro Rosa o Socorro Violeta, o digo, me parece que es importante esto de poder fortalecer y seguir construyendo espacios de organización. Sí, y que la ley sí nos sirve, digamos, valernos de todas las herramientas, ¿sí? Cuando decía Teresa, bueno, de hecho, sí, tenemos convenciones internacionales, ¿sí? A las cuales podemos apelar también, ¿sí? En caso de que la justicia argentina no nos responda, pero es colectivamente. Creo que, bueno, esta es herramienta, están las calles, como bien dice Gabriela, y organizarse colectivamente, y tendremos que valernos, ¿sí? No solo las mujeres, por eso de vuelta vuelvo a ampliar ahí, como pueblo, valernos de todas las herramientas que tengamos, ¿sí? A veces sirve más una que la otra, pero son todas. Está bueno conocer todas las herramientas posibles, ¿sí? Y creo que sí es en colectivo. Bueno, esto si no es colectivo, por más que uno lo pueda pensar de su casa, pueda quejarse, pueda... Sí, no hay cambio posible. Por eso, bueno, y la idea... Una cosa más, nomás, yo quiero destacar, no voy a quedar con mala onda, venía un par más de casos, así, horripilantemente duros, pero creo que también entre las cosas destacables hay como organizaciones prejuzgadas socialmente como muy duras, muy ortodoxas, han ido produciendo cambios. A mí me interesa destacar mucho el tema de las dos organizaciones convocantes, Sindicato de Luz y Fuerza y Sindicato del Cambio Negro, que han demostrado, tienen una vida muy intensa dentro de su organización con participación activa de mujeres, y son dos sindicatos no vinculados a la actividad de la mujer, porque uno podría pensar en la docencia, en la salud. Sin embargo, en ambas organizaciones, gracias a que tienen construcciones políticas sumamente abiertas e inteligentes, se han ido creando espacios, y afortunadamente
esas discusiones sobre los derechos de las mujeres dejan de ser un gesto también de la mujer y pasan a formar parte de un debate interno intenso todavía, iniciado e iniciático todavía, pero que tiene que ver con el rol de la mujer en la participación en la toma de decisiones políticas, por ejemplo, dentro de organizaciones poderosas como esta, porque son organizaciones poderosas, pero que además han derrumbado muros, mitos y prejuicios hacia su interior. Y sería realmente una enojosa omisión no destacarlo frente a las organizadoras que vienen haciendo lo que